Mi nuera celebró. Vamos a vender todo y mandarla al asilo. Yo firmé la transferencia en silencio. Pero, cuando el comprador abrió la escritura, ella entró en desesperación con mi sorpresa. Esto fue lo que hice. Si alguna vez has sentido que las personas por las que darías la vida son las mismas que te apuñalan por la espalda, te pido que te quedes. Escucha mi historia. Y si esta confesión toca tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñame hasta el final. Porque te aseguro que la justicia, cuando se teje en silencio, es la lección más devastadora que alguien puede recibir. Me llamo Carmen, tengo 75 años, y durante casi toda mi vida, mi refugio ha sido una casona colonial aquí en el corazón de Guanajuato. Si cierras los ojos, casi puedes imaginarla. Paredes gruesas de cantera rosa, techos altos que guardan el eco de décadas pasadas, y un jardín de invierno en el centro, donde he cultivado las orquídeas más raras de la región. En la sala principal descansa mi mayor tesoro, un piano de media cola en el que, durante más de 40 años, le enseñé a tocar a cientos de niños de esta ciudad. Mi casa olía a tierra mojada, a cera de abejas en la madera y a la tranquilidad de los años bien vividos. O al menos, así era. Todo se rompió una tarde de martes, a finales de octubre. El aire ya empezaba a enfriarse y yo estaba en mi jardín de invierno, con una pequeña regadera de cobre en las manos, cuidando de una orquídea blanca que estaba a punto de florecer. El silencio de la casa siempre me había parecido un abrazo, pero ese día, el silencio se convirtió en el portador de mi mayor tragedia. A través de las puertas entreabiertas del despacho, que daban al pasillo principal, escuché el tintineo inconfundible de 2 copas de cristal chocando. Eran mis copas, las de cristal cortado que guardaba para ocasiones especiales. Me detuve. La curiosidad me hizo dar un paso al frente, ocultándome detrás de una gran maceta de helechos. Y entonces, escuché su voz. La voz de Bárbara. Mi nuera, por fin, mi amor, decía ella, arrastrando las palabras con esa falsa dulzura que siempre usaba cuando quería algo. Hablé con el tasador esta mañana. Nos dan 4,5 millones de pesos por esta ruina vieja. 4,5 millones, Héctor. ¿Te das cuenta? Con eso, abro la boutique de lujo en la zona exclusiva que siempre he querido. Se acabaron nuestras penas. Mi corazón, que ya latía con la lentitud de mis 75 años, pareció detenerse por completo. ¿Vender mi casa? ¿Por 4,5 millones de pesos? La regadera de cobre tembló en mis manos, amenazando con caer al suelo y delatar mi presencia. Esperé la respuesta de mi hijo. Esperé que Héctor, el niño al que le curé las rodillas raspadas en este mismo patio, el hombre por el que sacrifiqué mis mejores años, se levantara, golpeara la mesa y defendiera a su madre. Pero lo que escuché me destrozó el alma mucho más que las palabras de Bárbara. ¿Y mi madre?, preguntó Héctor, con un tono bajo, casi cobarde. No podemos simplemente dejarla en la calle, Bárbara. Hará preguntas. Bárbara soltó una carcajada seca, desprovista de cualquier rasgo de humanidad. Ay, por favor, Héctor. Tu madre ya ni siquiera sabe en qué día vive. Está vieja, estorba. Con una pequeña parte de ese dinero, le pagamos un asilo barato a las afueras de la ciudad. Le diremos que es un retiro temporal por su salud. Vamos a vender todo, la metemos al asilo, y nosotros empezamos de cero. Brinda conmigo. El sonido del cristal volvió a chocar. Salud, dijeron. No respondí de inmediato. Solo me quedé allí, paralizada en las sombras. En ese silencio, entendí que había perdido algo más que una casa. Había perdido a mi hijo. Había sido reducida a un mueble viejo, a un estorbo que debía ser barrido bajo la alfombra para financiar la vanidad y la codicia de una mujer que nunca me quiso, y la cobardía de un hijo sin carácter. Una lágrima fría me resbaló por la mejilla y cayó exactamente sobre la hoja verde de mi orquídea. Sentí un nudo en la garganta tan apretado que me impedía respirar. El dolor de la traición quemaba
Quemaba como fuego vivo en el pecho. Me sentí minúscula, humillada, descartable. Pero entonces algo extraño ocurrió. Mientras escuchaba las risas huecas de mi nuera en la habitación contigua, el llanto se detuvo abruptamente. Las lágrimas se secaron antes de llegar a mi barbilla. Apreté el asa de mi regadera hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Ellos pensaban que yo era una anciana tonta. Creían que por tener el cabello blanco y caminar un poco más despacio, mi mente también se había vuelto frágil. Este patrimonio peso a peso, nota a nota en ese piano. Respiré profundo, limpié mi rostro con el delantal y tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todos nosotros. Si Bárbara quería una vieja senil, dócil y fácil de manipular, eso era exactamente lo que le iba a dar. Iba a firmar cualquier papel que me pusieran enfrente. Iba a sonreír. Pero lo que ellos no sabían en ese momento es que el diablo siempre se esconde en los pequeños detalles. Y mi plan apenas comenzaba. ¿Cómo permití que el enemigo cruzara la pesada puerta de madera de mi propio hogar? Esa es la pregunta que me atormentó durante muchas madrugadas de insomnio. Para entender cómo llegué a estar acorralada en mi propia vida, tienes que saber cómo empezó esta invasión silenciosa. Porque el mal, mi querida amiga, casi nunca entra derribando la puerta a patadas. A veces llega llorando, con maletas en la mano y pidiendo un abrazo. Todo comenzó unos 6 meses antes de aquella tarde en la que descubrí su macabro plan. Era una tarde de agosto, bajo una lluvia torrencial, cuando mi hijo Héctor y mi nuera Bárbara tocaron a mi puerta. Habían perdido todo por un mal negocio. Cualquier madre sabe lo que pasa en ese instante. El instinto protector te ciega. Abrí los brazos y los dejé entrar a mi hogar. Pero la gratitud duró lo que dura un suspiro. Mi casa, que siempre olió a cera natural y resonó con las notas de mi piano, se llenó rápidamente del ruido caótico de los tacones de Bárbara y sus quejas constantes. Fui desplazada rincón por rincón, convertida en un fantasma dentro de mis propias paredes. Sin embargo, el verdadero golpe, la primera gota de veneno real, cayó durante una cena que Bárbara organizó para sus amistades de la capital. Esa noche, me pidió que me escondiera en la cocina para no arruinar su estética de señora de sociedad. Desde la penumbra del pasillo, observé la profanación. En el centro de la sala, descansaba mi piano de media cola, el regalo de mi difunto esposo. Vi cómo una de esas mujeres, riendo a carcajadas, apoyó su copa de vino tinto directamente sobre la madera brillante. Al levantarla, un chorrito de líquido espeso escurrió, dejando un círculo violáceo. Esperé que Héctor, el niño que creció bajo ese piano, saltara a proteger el recuerdo de su padre. Pero él simplemente tomó una servilleta, limpió torpemente la mancha roja esparciéndola aún más y soltó una carcajada brindando con ellas. En ese vacío abrumador, comprendí que el hijo que yo había criado ya no existía. La tristeza se convirtió en un combustible frío. Conocía su objetivo, pero me faltaba ver cómo ejecutarían la trampa. Apenas unos días después, me sentaron en el gran comedor de caoba. Bárbara, con una sonrisa azucarada que me revolvía el estómago, colocó un folder manila frente a mí. Me soltaron una mentira burda y cruel. El gobierno me iba a quitar la casa por nuevos impuestos prediales, y la única forma de salvarme era transferir la escritura a nombre de Héctor. Miré a mi hijo. Vi el reflejo de la culpa en sus pupilas, rápidamente aplastada por la codicia. «Firme aquí, doña Carmen», dijo Bárbara, extendiéndome su pluma de plata, casi vibrando de impaciencia. «Confíe en nosotros, la estamos salvando». Tomé la pluma. Hice que mis dedos temblaran visiblemente. Puse la punta de metal sobre la línea punteada, fingiendo una confusión total, con los ojos llorosos. «Si ustedes dicen que es lo mejor, yo firmo, mijo», susurré, arrastrando las letras de mi nombre. Bárbara soltó un suspiro de alivio, arrebatándome el papel como si acabara de atrapar oro puro. Me levanté despacio, encorvada, arrastrando los pies hacia mi habitación como una anciana derrotada. Pero lo que aquel par de buitres ignoraba por completo
es que esa misma noche, a oscuras en mi cuarto, no derramé ni una sola lágrima. Saqué una vieja libreta de teléfonos encuadernada en cuero. Mis dedos repasaron el número del licenciado Arturo Morales, el mejor amigo de mi difunto esposo. El verdadero juego de ajedrez apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció envuelta en esa neblina espesa que a veces baja por los cerros de Guanajuato, como si el propio cielo quisiera ocultar mis pasos. En la casona, el silencio era denso, interrumpido únicamente por los ronquidos pesados que venían de la habitación de huéspedes. Héctor y Bárbara dormían la resaca de su soberbia, soñando con los millones que creían haberme arrebatado. Me vestí despacio, sin encender la luz. Me envolví los hombros con un rebozo oscuro de lana que me protegía del frío de la sierra y salí por la puerta trasera. Caminé por los callejones empedrados con una agilidad que creía haber perdido, sintiendo que cada paso me alejaba de la víctima que fui y me acercaba a la mujer que estaba a punto de ser. Tomé un taxi hasta un pequeño café tradicional, muy lejos del centro turístico, escondido cerca de la presa de la Hoya. Era un lugar humilde, con mesas de madera gastada y olor a maíz tostado y canela. Al fondo, sentado en la esquina más oscura, ya me esperaba el licenciado Arturo Morales. Arturo era un hombre de la vieja guardia. Fue el mejor amigo de mi difunto esposo y el abogado que nos ayudó a construir nuestro patrimonio desde cero. Al verme llegar, se puso de pie, quitándose el sombrero con ese respeto que en mi propia casa ya no existía. «Carmen, los años no pasan por ti, mujer», me dijo, con una voz ronca que olía a tabaco negro y a lealtad. «Traje todo lo que me pediste por teléfono. Pero antes de abrir este portafolio, hay alguien que lleva mucho tiempo esperando este momento». No entendí a qué se refería hasta que escuché el tintineo de la campanilla en la puerta del café. Me giré lentamente. Allí, de pie bajo el marco de la entrada, estaba una joven. Llevaba un abrigo sencillo, un poco desgastado en los puños, y el cabello oscuro, recogido en una trenza. Cuando levantó el rostro y sus ojos se encontraron con los míos, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eran los ojos de mi esposo. Era la misma mirada noble y profunda que Héctor había perdido hace tanto tiempo. Era Elena, mi nieta, la hija del primer matrimonio de Héctor, la niña que él abandonó cuando apenas tenía 2 años para irse corriendo detrás de las faldas de seda y las promesas de grandeza de Bárbara. Durante 2 décadas, mi hijo me prohibió verla, amenazando con sacarme de su vida si yo buscaba a su error del pasado. Y yo, por cobardía, por no perder al hijo que me quedaba, acepté esa distancia en silencio. Fue el mayor arrepentimiento de mi vida. No hubo palabras al principio, solo me puse de pie. Ella caminó hacia mí con pasos tímidos, y sin pensarlo, nos fundimos en un abrazo desesperado. En ese contacto, en el calor de esa muchacha de 22 años que trabajaba de sol a sol para pagarse la universidad mientras su padre vivía rodeado de lujos vacíos, solté todas las lágrimas que me había tragado la noche anterior. Pero esta vez no lloraba de dolor, lloraba de redención. «Abuela», susurró ella, escondiendo su rostro en mi hombro. «Pensé que nunca te volvería a abrazar. Perdóname, mi niña. Perdóname por haber tardado tanto», le respondí, acariciando su cabello negro. «Pero te juro por la memoria de tu abuelo que todo el tiempo perdido, hoy mismo se empieza a cobrar». Nos sentamos los 3 a la mesa. El ambiente cambió. La tristeza le cedió el paso a una determinación de acero. Arturo abrió su viejo portafolio de cuero y sacó unos documentos sellados. «Lo que me pediste es complejo, Carmen, pero lo he logrado», explicó el abogado bajando la voz. «El papel preliminar que tu nuera te hizo firmar no tiene validez legal definitiva sin la ratificación notarial que están planeando hacer. Nosotros vamos a usar su propia trampa. He redactado un fideicomiso blindado e irrevocable. La casona de Guanajuato no se vende.
se transfiere en su totalidad al nombre de Elena. ¿Y lo mejor de todo? Arturo sacó una segunda carpeta, mucho más gruesa. Héctor nunca pagó un solo peso de pensión alimenticia en 20 años. La madre de Elena interpuso la demanda en su momento, pero él se escondió y evadió la ley de forma sistemática. He reactivado el caso judicial con actualización de intereses y multas. Cuando firmen, no solo perderán la casa. La justicia caerá sobre tu hijo con una orden de embargo y riesgo de cárcel inmediata si no liquida la deuda histórica. Miré los papeles. Miré las manos de mi nieta, marcadas por el trabajo duro. Y luego recordé las copas de vino manchando mi piano, las risas huecas de mi nuera y el desprecio de Héctor. El círculo se estaba cerrando. Pero hay un detalle, Carmen, interrumpió Arturo, mirándome con severidad, devolviéndome a la realidad del momento. El día de la firma final, Bárbara llevará la escritura falsa que ella preparó. Nosotros cambiaremos los documentos en la mesa a través del representante que enviaré disfrazado de comprador. Pero si tu nuera o tu hijo deciden leer la letra pequeña del documento final antes de estampar su firma oficial, el teatro se cae a pedazos. Es un riesgo enorme. Te pueden descubrir ahí mismo. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de mi café, sintiendo el calor amargo bajar por mi garganta. Sonreí. Una sonrisa fría que nunca antes había dibujado en mi rostro. No lo harán, Arturo, dije, con una calma que lo sorprendió hasta a él. La avaricia es un veneno que te ciega los ojos y te ensordece los oídos. Bárbara estará tan desesperada por sentir el dinero en sus manos que firmaría hasta su propia sentencia de muerte sin leer una sola coma. Solo tenemos que darles el espectáculo que están esperando. Regresé a la casona cuando el sol de media mañana apenas comenzaba a calentar la cantera rosa de la fachada. Antes de girar la pesada llave de hierro en la cerradura, me detuve en el zaguán. Cerré los ojos, respiré el aire fresco de la sierra y dejé que la mujer fuerte y decidida que acababa de abrazar a su nieta se ocultara en lo más profundo de mi pecho. Al abrir esa puerta, mi postura cambió. Dejé caer los hombros, encorvé ligeramente la espalda y permití que mis pasos se volvieran lentos, pesados, arrastrando las suelas sobre el barro cocido del pasillo. El teatro de la senilidad había comenzado, y yo estaba dispuesta a ganar el premio a la mejor actuación de mi vida. No pasó mucho tiempo antes de que Bárbara trajera a su cómplice a mi territorio. Fue un martes por la tarde. Yo estaba sentada en mi mecedora de mimbre, tejiendo una bufanda que no necesitaba, cuando escuché el eco de unos zapatos de suela dura cruzando el patio central. Mi nuera apareció acompañada de un hombre al que presentó como el licenciado Montes. Era un sujeto de traje gris mal ajustado, con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa resbaladiza que no le llegaba a los ojos. Bárbara me lo presentó como un funcionario del gobierno, que venía a evaluar la casa para el supuesto trámite de los impuestos. Pero bastó con ver cómo los ojos de ese hombre escaneaban mis muebles de caoba, los candelabros de hierro forjado y los marcos de plata, para saber exactamente quién era. Un comprador corrupto, un buitre de bienes raíces disfrazado de burócrata. No se levante, doña Carmen, siga con sus cosas, me dijo Bárbara, alzando la voz como si además de vieja yo estuviera sorda. El licenciado solo va a tomar unas medidas para el papeleo. Asentí lentamente, con la mirada vacía, y dejé caer mis agujas de tejer, con torpeza, sobre mi regazo. Durante la siguiente hora, me dediqué a ser una sombra silenciosa, mientras ellos paseaban por mi historia poniéndole precio a mi vida. Los escuché murmurar en el jardín de invierno. Me acerqué arrastrando los pies, llevando una charola de plata con 3 tazas de barro humeantes de café de olla, aromatizado con canela y piloncillo. Este patio interior es un desperdicio de espacio, señora Bárbara, decía el tal Montes, golpeando con los nudillos uno de los pilares coloniales. Si tiramos este muro y arrancamos todas estas plantas inútiles, podríamos ampliar la propiedad para hacer una galería o hasta locales comerciales.
el valor subiría muchísimo. Totalmente de acuerdo, respondió mi nuera, mirando mis hermosas orquídeas con una mueca de asco. Esas flores ya ni florecen bien, solo juntan moscos. Pero bueno, los 4,5 millones de pesos que acordamos por la casona en su estado actual me parecen perfectos para cerrar el trato rápido. Mi marido ya firmó su parte, solo falta afinar los detalles de la entrega. Estaban cerrando la venta de mi hogar a menos de 2 metros de distancia, creyendo que mi mente era un cuarto vacío, incapaz de comprender las cifras. Di un paso al frente, y con toda la intención del mundo, hice que mis manos temblaran violentamente. Las tazas de barro chocaron contra la charola de plata, produciendo un escándalo metálico que los hizo sobresaltarse. Dejé caer una de las cucharas al suelo. «¡Ay, doña Carmen, por el amor de Dios!», exclamó Bárbara, arrebatándome la charola casi con furia, rodando los ojos con desesperación. «Vaya a sentarse. Ya no tiene pulso para estas cosas». La miré con los ojos muy abiertos, fingiendo un susto infantil, y murmuré unas disculpas incoherentes. Por dentro, mi sangre era fuego líquido. Quería tomar esa taza de café hirviendo y arrojársela en ese rostro lleno de soberbia, pero la paciencia de una madre traicionada es infinita. Sonreí con esa fragilidad que da la vejez y me retiré a mi rincón. La trampa de ellos parecía perfecta. Antes de irse, el sujeto de traje gris sacó de su maletín una hoja impresa y una almohadilla de tinta azul. «Suegra, necesitamos que pongas su huella y una firmita más aquí», dijo Bárbara, acercándose a mí con esa falsa dulzura. «Es solo el permiso para que el licenciado pueda tramitar el perdón de sus impuestos. Ya falta poquito para que esté a salvo». Tomé la pluma. Hice que mis dedos se movieran con una rigidez dolorosa, trazando un garabato tembloroso y deforme que apenas se parecía a mi nombre, y luego plasmé mi pulgar manchado de tinta sobre el papel. Bárbara tomó el documento y lo abrazó contra su pecho, intercambiando una mirada de victoria absoluta con el buitre trajeado. Ellos creían que esa firma sellaba mi destino en el asilo y financiaba su vida de lujo. Lo que mi nuera, cegada por su avaricia, jamás imaginó mientras me veía sonreír como una anciana desvalida, es que ese mismo papel que ahora sostenía triunfante se convertiría en el instrumento exacto para su propia destrucción. El reloj de arena había dado la vuelta. El amanecer de aquel viernes tuvo un color cenizo, como si el mismo cielo sobre Guanajuato supiera que una traición estaba a punto de consumarse. Faltaban apenas unas horas para la cita en la notaría. El reloj de péndulo en el pasillo marcaba las 9 de la mañana, y cada tic-tac resonaba en la madera de la casa, como un latido pesado y agónico. Yo estaba en mi habitación, sentada al borde de la cama matrimonial donde vi envejecer a mi esposo. Pasaba las yemas de mis dedos sobre la colcha tejida a mano, despidiéndome en silencio de cada rincón, cuando la puerta se abrió de golpe sin que nadie tocara. Era Bárbara. Venía envuelta en una nube de perfume importado, tan dulce y penetrante que me provocó náuseas. Llevaba puesto un sastre de lino color hueso, tacones altos y un collar de perlas que, estoy segura, compró a crédito anticipando su gran fortuna. Su rostro era la viva imagen de la codicia a punto de ser saciada. Sin decir buenos días, arrojó sobre mi cama 3 gruesas bolsas de plástico negro, de esas que se usan para tirar la basura del jardín. El crujido estridente del plástico rompió la paz de mi cuarto. «Mire, doña Carmen, el coche pasa por nosotros a la 1 en punto», dijo, cruzándose de brazos y mirando mi habitación con desdén. «Ponga aquí su ropa, sus zapatos y sus medicinas. No se ponga a guardar retratos viejos ni figuras de cerámica. En la nueva residencia a la que va, las habitaciones son compartidas y no hay espacio para cachivaches. Solo lo esencial, ¿me entiende?». Miré las bolsas de basura. Luego la miré a ella. Quería reducir 75 años de vida, de amores, de luto y de trabajo, a 3 bolsas negras. Quería tratarme como a un desperdicio que por fin iban a sacar de la casa. Bajé la mirada para que no viera el fuego oscuro que ardía en mis pupilas. «Está bien, hija. Ahorita mismo me pongo a guardar mis cositas», respondí,
con esa voz temblorosa de anciana dócil que también había perfeccionado. Bárbara resopló. Murmuró algo sobre lo lenta que es la gente mayor, y salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de mi ventana. Me quedé sola. No lloré. No había espacio para la tristeza cuando la justicia estaba a punto de servirse fría. Tomé las bolsas y comencé a guardar un par de vestidos, algunos suéteres y mis zapatos más cómodos. Pero mis verdaderos tesoros no iban a viajar en plástico. De mi buró, saqué una pequeña caja de cedro donde guardaba las cartas que mi difunto marido me escribía cuando éramos novios, y la metí en mi bolso de mano. Luego, bajé al jardín de invierno por última vez. El aire, allí, olía a tierra húmeda y a vida. Me acerqué a mis orquídeas, aquellas que Bárbara tanto despreciaba. Con unas tijeras de podar y un cuidado maternal, corté los brotes más jóvenes y fuertes de las especies más raras. Envolví sus raíces delicadamente en hojas de papel periódico humedecidas con agua de lluvia y las guardé en una canasta de mimbre. Si me iba a ir de este lugar, mis raíces, las verdaderas, se irían conmigo para florecer en otra parte. Al regresar al pasillo, me topé de frente con Héctor. Estaba parado frente al gran espejo de cuerpo entero, ajustándose el nudo de una corbata de seda. Sudaba. Cuando me vio acercarme con la canasta y una de las bolsas negras en la mano, se quedó congelado. Su rostro palideció, y las llaves del auto se le resbalaron de los dedos, cayendo al piso de barro cocido con un ruido metálico. «Mamá», titubeó, agachándose a recogerlas sin atreverse a mirarme a los ojos. Ya casi es hora. El comprador nos está esperando. Mi propia sangre. El hijo que llevé en el vientre, reducido a un manojo de nervios y cobardía, incapaz de sostenerle la mirada a la madre que estaba a punto de echar a la calle. «Ya estoy lista, mijo», le dije, pasando por su lado. «No te preocupes por mí. Yo sé que ustedes están haciendo lo que consideran justo». Esa palabra, justo, pareció golpearlo en el estómago. Tragó saliva con dificultad y caminó rápido hacia la salida, huyendo de su propia conciencia. Minutos después, un coche negro y reluciente nos esperaba en la calle empedrada. Bárbara subió al asiento del copiloto, retocándose el labial rojo en el espejo retrovisor. Héctor tomó el volante, con las manos aferradas al cuero como si estuviera a punto de chocar. Yo me senté atrás, en silencio, abrazando mi canasta de mimbre con los brotes de orquídeas contra mi pecho. Bárbara iba radiante, tarareando una canción en la radio, saboreando ya el olor a billetes nuevos, imaginando la fachada de su boutique de lujo y mi cama en el asilo. Sentía que tenía el mundo a sus pies, pero mientras el auto avanzaba por los callejones estrechos rumbo a la notaría, yo miraba por la ventana con una calma sepulcral. Bárbara creía que llevaba a una oveja dócil al matadero. Lo que mi nuera ignoraba por completo es que el verdadero lobo en este cuento iba sentado en el asiento de atrás, y los colmillos estaban a punto de mostrarse. El trayecto terminó frente a un imponente edificio de cristal y acero, ubicado en una de las zonas comerciales más modernas y frías de la ciudad. Era un lugar sin alma, completamente ajeno a los balcones de hierro forjado y la cálida cantera rosa de mi Guanajuato querido. Al bajar del auto, el viento helado me golpeó el rostro, pero no me hizo temblar. El verdadero frío venía caminando a mi lado, envuelto en un sastre de lino color hueso y perfumado con arrogancia. Subimos en un elevador silencioso hasta el piso 15. Bárbara iba tan erguida que parecía levitar, con la barbilla en alto y una sonrisa de triunfo esculpida en los labios. Ya se veía caminando por los pasillos de su futura boutique, pisoteando mi dignidad con sus tacones de diseñador. Héctor, por el contrario, era la viva imagen de la miseria humana. Sudaba a mares, se aflojaba el nudo de la corbata de seda cada 2 minutos y evitaba mirar su propio reflejo en los espejos del ascensor. Al entrar a la lujosa oficina del notario, el aire acondicionado me erizó la piel.
Nos hicieron pasar de inmediato a una sala de juntas dominada por una inmensa mesa de caoba negra, flanqueada por ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Me sentaron en una de las pesadas sillas de piel, como si fuera una invitada de piedra. Acomodé mi canasta de mimbre con los brotes de mis orquídeas sobre mi regazo, abrazándolas como lo único puro en esa habitación llena de buitres. El notario público, un hombre mayor de semblante severo, nos saludó con una inclinación de cabeza. Pero lo que hizo que la respiración de Bárbara se detuviera por un microsegundo fue la persona sentada al otro extremo de la mesa. No era el licenciado Montes, aquel compinche de pacotilla y traje gris mal ajustado que ella había llevado a mi casa. En su lugar, aguardaba un caballero impecable. Un hombre de unos 40 años, vestido con un traje azul marino hecho a la medida, mirada afilada y postura de cazador. Era el representante corporativo que mi viejo amigo, el abogado Arturo, había prometido enviar. Bárbara frunció el ceño, dejando que su sonrisa plástica se desmoronara un poco. Sus uñas esmaltadas de carmín repiquetearon nerviosamente sobre la mesa de caoba. «Disculpe, notario», interrumpió mi nuera, con un tono agudo que delataba su desconcierto. «¿Dónde está el licenciado Montes? Él fue quien hizo el avalúo. Supongo que él traería el cheque de caja por los 4,5 millones». El hombre del traje azul marino no parpadeó. Con una elegancia gélida, deslizó una tarjeta de presentación hacia Bárbara. «El señor Montes fue relevado del cierre final de esta transacción, señora», respondió el hombre, con una voz profunda y educada que no dejaba espacio para dudas. «Yo soy el licenciado Valdés. Represento al fondo fiduciario mayoritario que absorberá definitivamente la propiedad. Los fondos están asegurados y el capital está listo para su dispersión legal. No tiene de qué preocuparse». La palabra fondos funcionó como un sedante mágico. La avaricia es así. Te tapa los ojos con monedas de oro para que no veas el abismo bajo tus pies. A Bárbara se le iluminó el rostro de nuevo. La sola mención del dinero borró cualquier sospecha que pudiera tener. Asintió, acomodándose el collar de perlas, convencida de que su engaño había triunfado y que aquel hombre elegante era simplemente un pez más gordo cayendo en su red. Héctor, a su lado, sacó un pañuelo de tela y se secó la frente, exhalando un suspiro de alivio tan profundo que me dio lástima. Creía que el trámite sería rápido, que firmaría la traición a su madre y podría irse a lavar sus culpas con alcohol caro. Yo me mantuve en absoluto silencio. Miraba las vetas de la madera en la mesa, interpretando a la perfección mi papel de anciana desorientada que no entendía las grandes palabras de los abogados. Pero por dentro, mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. El cerco se había cerrado. El licenciado Valdés abrió un maletín de cuero oscuro y extrajo un fajo grueso de documentos impresos en papel de seguridad, sellados y foliados. Los colocó en el centro de la mesa con una lentitud calculada, como quien pone la carnada en una trampa para osos. Bárbara ya tenía su pluma fuente plateada en la mano derecha, casi vibrando de la ansiedad. Estaba a segundos de saborear los millones que creía haberme robado. Pero entonces, el licenciado Valdés acomodó sus gafas de montura fina, apoyó ambas manos sobre la carpeta principal y miró fijamente a mi nuera. «Antes de proceder con las rúbricas definitivas y la entrega de cualquier documento», anunció Valdés, con un tono que congeló el aire de la sala. «La ley me obliga a dar lectura en voz alta a las cláusulas de ejecución, a los beneficiarios reales y a las obligaciones legales irrevocables que ustedes, como firmantes, asumen a partir de este exacto segundo». Bárbara sonrió ampliamente, ciega ante la guillotina que colgaba sobre su cuello. «Por supuesto, licenciado. Léalo todo. No tenemos prisa», respondió ella, saboreando su victoria. El hombre de traje azul abrió la carpeta principal. Sus ojos recorrieron el primer párrafo, y cuando aclaró su garganta, supe que el mundo de plástico y mentiras de mi nuera estaba a punto de hacerse pedazos. El licenciado Valdés aclaró su garganta. El sonido resonó en la sala de juntas como el preámbulo de una tormenta.
Sus dedos, largos y precisos, separaron la primera hoja del expediente. Bárbara se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de codicia, sosteniendo su pluma plateada en el aire como si estuviera a punto de apuñalar el documento. «Procedo a dar lectura del acta protocolizada», comenzó el abogado con una voz barítona que no admitía interrupciones. «Mediante el presente instrumento jurídico, la ciudadana Carmen, en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, ratifica la voluntad expresada en el documento preliminar firmado con anterioridad». Bárbara asintió enérgicamente, dándole un codazo cómplice a Héctor. Para la constitución de un fideicomiso irrevocable de administración y dominio, sobre la propiedad histórica valuada en 4.500.000 pesos. La pluma de plata de mi nuera se detuvo a milímetros del papel. Su frente se arrugó en una mueca de profunda confusión. Perdón, licenciado. Hubo un error de lectura, interrumpió Bárbara, soltando una risita nerviosa y estridente. Esto no es un fideicomiso, es un contrato de compraventa. Ustedes nos van a entregar el cheque hoy mismo por la cesión de derechos. Mi suegra cedió la propiedad a mi marido por el tema de los impuestos. El licenciado Valdés no alteró su expresión. Solo levantó la vista por encima de sus lentes de montura fina y la miró con la frialdad de un témpano de hielo. Señora, no hay ningún error. El documento que ustedes presentaron al notario fue sustituido legalmente por la titular en el registro público días antes de que usted lo tocara, respondió Valdés tajante. La señora Carmen nunca firmó una cesión a favor de su esposo. Firmó la transferencia absoluta del inmueble hacia un fondo blindado. El color abandonó el rostro de Bárbara. Su boca se abrió, pero ningún sonido logró salir de su garganta. El aire acondicionado de la sala de pronto pareció congelar el oxígeno. Y continuó, dijo el abogado, volviendo la vista al papel. Se designa como única, absoluta e irrevocable beneficiaria y titular de los derechos de esta propiedad, así como de los 4.500.000 pesos de su valor íntegro, a la ciudadana Elena. Al escuchar ese nombre, Héctor, que había estado encorvado mirando sus zapatos, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, inyectados en sangre por el pánico. Elena, susurró mi hijo, con un hilo de voz tembloroso. ¿Mi hija? Así es, señor, confirmó Valdés, cerrando la primera carpeta y abriendo una segunda, mucho más gruesa y pesada, de color rojo. Su hija del primer matrimonio, la legítima dueña de la casona a partir de este instante. Pero eso no es todo. Valdés extrajo un fajo de hojas selladas por el juzgado familiar y las deslizó por la mesa de caoba hasta detenerlas justo frente al pecho de Héctor. Por mandato judicial y en representación legal de la señorita Elena, le hago entrega formal de esta notificación de embargo y ejecución. Es la demanda actualizada por 20 años de pensión alimenticia evadida, sumando recargos, intereses moratorios y multas penales. Héctor tomó las hojas con manos temblorosas. Al leer la cifra millonaria, al calce de la página, soltó los papeles como si estuvieran ardiendo en llamas y se llevó ambas manos a la cabeza. No. Esto es una trampa. No tengo ese dinero, gritó Héctor, hiperventilando, derrumbándose en su silla. Si no, liquida la deuda en un plazo de 72 horas, señor. El juzgado girará una orden de aprehensión inmediata en su contra por fraude y abandono continuado. La cárcel es su única alternativa, sentenció el abogado, implacable. Entonces, la bomba estalló. Bárbara se puso de pie de un salto, tirando la pesada silla de piel hacia atrás. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de furia. Las venas de su cuello saltaron, destruyendo por completo su fachada de señora de alta sociedad. «Maldita vieja», chilló señalándome con un dedo tembloroso mientras las lágrimas de rabia le arruinaban el maquillaje. «Usted lo planeó todo. Nos engañó. Nos robó nuestro dinero, mi boutique,
Mi futuro. Esa casa es nuestra. No respondí de inmediato. Solo la miré. Y en ese silencio, dejé caer para siempre la máscara de anciana senil, frágil y derrotada. Lentamente me puse de pie. Mi espalda, que había estado encorvada durante semanas, se irguió con la majestuosidad y el orgullo de quien ha ganado una guerra sin disparar una sola bala. Acomodé mi rebozo sobre los hombros, tomé mi canasta de mimbre con los brotes de orquídeas y caminé hacia la cabecera de la mesa. Me detuve justo frente a ellos. Héctor lloraba en silencio, acobardado, incapaz de levantar la mirada. Bárbara respiraba agitadamente, mirándome con puro odio, pero también con un terror inmenso, porque finalmente se dio cuenta de quién era yo realmente. Pensaron que podían enterrarme viva. Dije, con una voz tan firme y serena, que hizo eco en las paredes de cristal. Creyeron que por caminar despacio, mi mente también se había apagado. Querían tirarme a un asilo para financiar su vanidad con el sudor de mi vida. Pero olvidaron algo muy importante, Bárbara. Hice una pequeña pausa, sosteniéndole la mirada hasta que ella bajó los ojos. Yo no soy un mueble viejo, soy la dueña de la casa. Y hoy, la basura finalmente se saca sola. Di media vuelta, sintiendo cómo el aire de mis pulmones se renovaba después de tantos meses de asfixia. Estaba lista para caminar hacia la puerta, hacia mi nueva vida. Pero antes de cruzar el umbral, les tenía reservada la última y más dolorosa estocada. Salí de esa gélida oficina sin mirar atrás. Mientras caminaba por el largo pasillo alfombrado hacia los elevadores, a mis espaldas solo quedaba el eco de una ruina que ellos mismos habían construido. No hubo gritos victoriosos de mi parte, ni insultos, porque el triunfo de la dignidad no necesita hacer ruido. Se respira en la tranquilidad de los pasos firmes. Cuando las puertas de metal del ascensor se cerraron, separándome para siempre de mi hijo y de la mujer que intentó borrarme del mundo, solté un suspiro largo y profundo. El aire de la calle, que minutos antes me había parecido helado y hostil, ahora me acariciaba el rostro con la frescura de la libertad absoluta. El destino de quienes obran con maldad siempre termina alcanzándolos, y la avaricia es un juez implacable. Semanas después de aquella firma, el licenciado Arturo me confirmó el desenlace de la tormenta. Héctor, acorralado por la justicia y sin un solo centavo para cubrir las 2 décadas de pensión alimenticia que le debía a su primera hija, tuvo que huir de la ciudad como un prófugo, escondiéndose como el cobarde que demostró ser. Su castillo de naipes y su boutique de lujo se desmoronaron antes de poner el primer ladrillo. Al ver que su esposo no solo estaba en la quiebra absoluta, sino que además era buscado por la ley, empacó sus maletas de diseñador esa misma noche. La abandonaron sus supuestas amistades de sociedad, esas mismas que mancharon mi piano, porque en su mundo de plástico, la pobreza es el único pecado imperdonable. Me enteré de que tuvo que regresar a vivir de arrimada a la casa de sus padres, ahogada en deudas de tarjetas de crédito y tragándose su propia soberbia. Yo, en cambio, regresé a mi refugio. Pero esta vez, no volví sola. Hoy, la casona de Guanajuato ya no me pertenece en papel. Es legalmente la casa de Elena, mi nieta, la verdadera y única heredera de mi historia. Sin embargo, ella me miró a los ojos el primer día que cruzamos juntas el zaguán y me dijo: «Esta siempre será tu casa, abuela. Yo solo soy la guardiana de tus recuerdos». Y así ha sido. Los muros de cantera rosa han vuelto a absorber las risas, el aroma a guisos tradicionales y la paz que me habían robado. Ayer por la tarde, estábamos en la sala principal. Elena estaba sentada frente a mi piano de media cola, aprendiendo a tocar la misma sonata que yo le enseñaba a los niños del vecindario. La madera de caoba todavía tiene esa mancha oscura y violácea en forma de círculo que dejó la copa de vino. Pude haberla mandado a restaurar, pagarle a un carpintero para que la borrara para siempre, pero decidí dejarla ahí. Esa mancha ya no es un símbolo de humillación. Es una cicatriz de guerra. Me recuerda todos los días que sobreviví a la traición de mi propia sangre. Me levanté despacio, dejándola practicar, y caminé hacia el centro de la casa,
Si cierras los ojos, casi puedes imaginarla de nuevo. Los techos altos que guardan el eco de mi paz recuperada y el jardín de invierno bañado por la luz del atardecer. Tomé mi pequeña regadera de cobre, la misma que sostenía aquella tarde de octubre en la que mi mundo pareció acabarse. Me acerqué a la maceta principal, allí donde replanté los brotes que salvé de las bolsas de basura negra de mi nuera. Y sonreí. La orquídea blanca, esa que se negaba a abrir en medio de tanta toxicidad, finalmente había florecido. Sus pétalos estaban inmaculados, fuertes, llenos de vida. El silencio de mi casa me abrazó nuevamente. Pero esta vez no era un silencio que ocultara secretos ni traiciones. Era el silencio hermoso y sereno de una conciencia limpia. Aprendí a golpes que el respeto no se mendiga, se exige, y que la familia no siempre es la que comparte tu apellido, sino la que protege tu corazón cuando estás vulnerable. Porque la verdadera riqueza no está en las propiedades que posees, ni en los millones que guardas en el banco, sino en la dignidad que no permites que te quiten. Si esta confesión desde lo más profundo de mi corazón te hizo reflexionar, me encantaría saberlo. Dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando hoy? ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar si tu propia familia intentara arrebatarte tu hogar? No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal y activar la campanita para que sigamos compartiendo estas lecciones de vida que nos hacen más fuertes. Un abrazo grande desde mi querido Guanajuato, y recuerda, nunca es tarde para reescribir tu propia historia. Hasta la próxima.